Muy bien, en esta mañana continuamos con nuestro estudio del libro de Nehemías. Nuestro estudio en el libro de Nehemías, vamos a estar leyendo el día de hoy el capítulo 9. Vamos a estar buscando allí en el capítulo 9 algunas verdades para nuestras vidas, algunas enseñanzas prácticas para nuestros corazones. Dejamos a Nehemías en el capítulo 8, o mejor dicho, al pueblo de Israel en el capítulo 8, en medio del comienzo de un avivamiento. El pueblo se dio cuenta que el gran secreto de Nehemías consistía en una relación con Dios. Y el pueblo dijo, queremos eso. Entonces quien entra ahora es Esdras. Y Esdras tiene una gran labor, al igual que Nehemías. Y también tiene que ver con reconstruir. Porque lo que ahora se va a restaurar o lo que se va a reconstruir es la espiritualidad. El pueblo necesita ya, con la identidad de sus murallas, lo cual dan seguridad, ahora consolidar su vida en el sentido espiritual de cada uno. Entonces hoy la espiritualidad está ofrecida incluso como hay un nicho de mercado para cuestiones espirituales. Y hoy la espiritualidad está ofrecida de diferentes maneras, de diferentes formas, y por diferentes personas. Pero esto no quiere decir que eso sea necesariamente bueno. Lo que realmente necesitamos entender y aprender en esta hora es acerca de la espiritualidad cristiana, que es la que está basada, podemos decir, y regida por parámetros de eternidad. Y esos parámetros los encontramos en la palabra de Dios. Por eso, el gran avivamiento del pueblo comenzó cuando la palabra de Dios fue leída y el pueblo fue expuesto a la palabra de Dios. Y el pueblo, recuerdan capítulo 8, dice que lloraba, se emocionaba porque se daban cuenta que por muchos años, incluso dice el relato en el capítulo 8, por 1000 años, porque dice los días de Josué, hijo de Num, hacía 1000 años, el pueblo no hacía caso a lo que decía la ley que había establecido Dios. Entonces hay un avivamiento, hay un renuevo en el pueblo de Israel, allí en la ciudad de Jerusalén, y entonces empiezan a desarrollar esta espiritualidad perdida. ¿Y cuáles son los puntos que nos llevan a nosotros en medio de un avivamiento como iglesia, el cual claramente hablábamos la semana pasada que sí es algo que puede ocurrir, que sí es algo que nosotros podemos proyectar, que sí es algo que nosotros podemos pedir a Dios un avivamiento, porque las condiciones están dadas? Dijimos que una de las condiciones fundamentales es que la sociedad en la que vivimos muestre la necesidad de la palabra de Dios, y creo que estamos viviendo tiempos muy oscuros en medio de la sociedad y necesitamos encender la luz de la palabra. Entonces creo que estamos en el punto justo, si queremos así decirlo, pero al igual que Nehemías, el trabajo puede cesar, pero la obra continúa. Y ahora hay que reconstruir la espiritualidad. Y vamos a ver 3 puntos de dónde basarnos para restaurar nuestra espiritualidad. Y el primero de ellos tiene que ver, y completamos en nuestras hojas, como decíamos la semana pasada, arrepentimiento es la base sin lugar a dudas, y un deseo de Dios. Arrepentimiento y deseo por Dios. Nehemías capítulo 9, estamos allí. Vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra de Dios los primeros 4 versículos. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani, Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Así comienza este nuevo reconstruir, pero ahora en su espiritualidad. El pueblo claramente se arrepiente de sus pecados. El pueblo entiende qué es lo que está estorbando en su vida. Y claramente dice, empezaron a sacar
a los extranjeros. Recordemos que una de las pautas que Dios pide a su pueblo es que no se mezcle. Que no se mezcle. No es que Dios sea racista o que tenga problemas con la gente, pero incluso en nuestros días Dios nos habla acerca de no unirnos en yugo desigual. ¿Sí? Al contrario, Él quiere que todos escuchen y lleguen al conocimiento de la palabra. Sin embargo, para el pueblo era muy claro el hecho de no convivir, de no mezclarse con extranjeros, con personas que no tuvieran la misma fe. La primera reacción del pueblo es esta, porque entienden aquellas cosas que le estorbaban. Entre ellos estaba Tobías. ¿Se acuerdan que Tobías estaba ahí mezclado con algunas, tenía a su esposa ahí, su suegro ahí, toda la cuestión? Entonces se dieron cuenta de las cosas que no estaban bien y empiezan a poner orden. Según el versículo dice que pasaron 24 días desde que todo esto comenzó, era el día 24, y allí estaba el pueblo. Evidentemente no se trata de una respuesta emotiva, sino que es una respuesta práctica de parte del pueblo. Los cambios son reales. Y una de las cosas que debemos tomar en cuenta acerca del pueblo es que el pueblo había un gran compromiso. Para el pueblo judío era común, o mejor dicho, era parte de sus ritos y de obedecer a lo que Dios pedía, que ante una circunstancia donde generaba un tamaño cambio, un gran cambio, ¿sí? El pueblo había aprendido que debía ayunar. Y cuando leemos en el versículo 1 dice que el pueblo estaba ayunando. El pueblo estaba ayunando. Y yo voy a abrir un paréntesis aquí para hablar un poquito acerca del ayuno, porque a veces al ayuno o lo tenemos en un extremo o lo tenemos en el otro. O al ayuno le metemos cosas que no tiene, o le damos, y lo digo con todo respeto, poderes que tampoco tiene. ¿Sí? Porque, ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse. Y no solamente de alimentos, sino de todas aquellas cosas que estorben el desarrollo de la vida de Dios, del desarrollo de Dios o de la espiritualidad en nuestras vidas. El pueblo dice que estaba ayunando, pero también dice que habían elegido una cuarta hora del día leer la ley y otra cuarta parte del día, ¿qué cosa? Adorar a Dios, estar en la presencia de Dios. Entonces, el abstenerse no era solamente de abstenerse de aquellas cosas que entraban a su cuerpo, sino de aquellas cosas que ellos se iban a llenar. Ahora, si hablamos del ayuno en la práctica diaria o en nuestros días, la pregunta es, ¿el cristiano hoy en día puede ayunar? ¿Podría ayunar? Claro que sí. Es una práctica que sí es válida. El ayuno hoy en día sí se puede hacer, siempre y cuando entendamos la realidad del ayuno. El ayuno por sí mismo no tiene poder. No es algo místico el ayuno. El ayuno no va a transformar nuestras vidas porque simplemente decido ayunar. No se trata de un castigo el ayuno, sino se trata de una conducta en la que tú te vas a abstener de algo, porque no precisamente es alimentos, ¿no? No solamente se ayuna de alimento. Podemos ayunar de cosas que estorban el desarrollo de nuestra espiritualidad. Por ejemplo, podemos ayunar del teléfono, podemos ayunar de la televisión, podemos ayunar de personas, ¿sí? Sí, de todo lo que tenga que ver con nuestras redes sociales, podemos ayunar, ¿sí? Apartarnos y quitar de nuestras vidas aquellas cosas que estorban nuestra espiritualidad. Y sí, así como el ayuno no es algo místico, ¿no? Si lo hacemos de forma correcta, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel, nos va a ayudar a comenzar a desarrollar nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel el ayuno significó un anhelo por Dios. Ellos habían dado cuenta que por muchos años habían estado lejos de Dios, y cuando se dieron cuenta de lo que estaban perdiendo, ellos quisieron aprovechar la oportunidad y de esa forma mostrar el anhelo por la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, yo diría, y esta es mi opinión personal, que sí debemos ayunar, que sí es bueno ayunar como cristiano, pero hacerlo en forma correcta. No para querer torcer la voluntad de Dios a nuestro favor. No para querer que por el sacrificio que yo hago, Dios lo tome en cuenta y transforme mi vida, sino que tener una actitud correcta del corazón. En el Salmo 86, versículos 11 y 12, en sus hojas dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón,
y glorificaré tu nombre para siempre. Esta es la actitud que el pueblo estaba tomando, esta es la actitud que cada uno de nosotros debemos tomar, incluso cuando disponemos nuestro corazón a ayunar. También el ayuno puede ser constante, porque quizás es renunciar a aquellas cosas que realmente nos agradan, pero sabemos que estorban a Dios y las entregamos por el anhelo y el deseo de la presencia de Dios a nuestras vidas, en nuestras vidas. Así que debemos entender que una verdadera espiritualidad, hermanos, en nuestras vidas tiene un elemento muy importante y tiene que ver con ese deseo profundo por el Señor, un deseo por su cercanía, un deseo por la realidad de la ayuda y la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos empezar a despejar nuestras mentes para que nuestros pensamientos sean pensamientos correctos, pensamientos dirigidos a nuestro Dios, ya que ellos, fíjate, los pensamientos, cuando logramos enderezarlos, ellos nos van a ayudar y van a determinar la calidad y la dirección de nuestras vidas. Por eso el pueblo de Dios entendió que era importante hacerlo. Y por eso nosotros debemos de imitarlos. Juan, capítulo 17, el gran capítulo donde el Señor Jesucristo, y esto los animo a cada uno de ustedes, que cuando se sientan solos, desanimados, cuando sientan que de repente la iglesia no los llena, estar con otros cristianos no los llena, ¿sí?, por situaciones que a veces nuestros pensamientos no son los correctos, vayan a Juan 17, donde Jesús, antes de tomar su lugar en la cruz, está en una relación directa con el Padre y está pensando en nosotros. Y le puedes poner tu nombre a Juan capítulo 17. Y en el versículo 3, cuando Él está intercediendo por nosotros, dice lo siguiente: esta es la vida eterna. Y el deseo más profundo del corazón de Jesús es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando entendemos esto, cuando nuestra mente capta lo profundo de la realidad de nuestras vidas, de una relación con Dios, nos damos cuenta que no solamente a nuestro favor está Dios, sino que también está Jesucristo, y con nosotros y en nosotros el Espíritu Santo. Toda la Trinidad a favor de nuestras vidas. Por eso es esencial que aprendamos y completamos en nuestras hojas que necesitamos su presencia en nuestras vidas. Necesitamos su presencia en nuestras vidas. Lo segundo que el pueblo entendió y empezó a hacer para restaurar su espiritualidad es que le dio importancia a la meditación de la palabra de Dios. En el capítulo 8, el pueblo fue expuesto a la palabra de Dios. Esdras por primera vez leyó la ley ante el pueblo y el pueblo tuvo esta tremenda reacción, totalmente positiva si lo queremos ver así. Pero ahora el pueblo necesitaba sumergirse. Me encanta la definición de meditación porque tiene que ver con ese placer que nosotros encontramos. Y te voy a dar un ejemplo que en los próximos días quizás vayamos a poner en práctica muchos de nosotros. Está llegando el calor, ¿no? Ya el invierno ya dejó de ser en Guadalajara. Y sabemos que los calores en Guadalajara son bastante sofocantes, son secos. Y necesitamos refrescarnos. Entonces, si tenemos la posibilidad, y cuando hace mucho calor, ¿qué es lo mejor? Sumergirse, ¿no? Si de repente tienes un vecino, un lugar, un club, un acceso, o te vas a algún lado, encuentras una rica alberca y en medio del calor vas y te pones con el agua hasta el cuello y disfrutas. Y ahí te quedas, y te puedes quedar horas. Y no te importa otra cosa y ahí estás, ahí estás. Bueno, el meditar es eso, es ir y sumergirte en la palabra de Dios hasta que puedas disfrutar de lo que la palabra de Dios tiene en su vida, tiene para tu vida. Y desde el desde el versículo 5 al versículo 37, lo que estos hombres, los levitas que acabamos de leer, esos nombres raros, van a hacer es recordarle al pueblo en oración, fíjate cómo termina el versículo 5. Los levitas dijeron: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y el versículo 6 al versículo 37 son oraciones que estos levitas van a hacer
para empujar al pueblo a una mayor espiritualidad en su vida. Y sus oraciones tienen un claro propósito, es recordar lo que Dios hizo a favor del pueblo para entender que donde está parado el pueblo ahora tiene que ser motivo de gratitud y el punto de inicio de una nueva espiritualidad. Y van a exhortar al pueblo a que el pueblo haga lo mismo. Pero para hacer lo mismo, el pueblo tiene que tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Recordemos, en el capítulo 8 nos dimos cuenta de que no alcanzaba solamente con leer la palabra de Dios, sino que llamaron a los hombres y les explicaron y meditaron y conocieron y los hombres reaccionaron. Entonces involucraron a toda su familia y allí estaban y allí seguían. Después de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? El pueblo dice, al día 24, esto seguía, fue todo un mes de realmente cambios en la vida de este pueblo. Y el pueblo quería seguir allí. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender en nuestras vidas, que es importante el que nos sumerjamos cada día en la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios, estudia constantemente este libro de instrucción. Sabemos que esta es otra traducción, pero me encantó como lo dice así. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y tenemos que tener un enfoque correcto de este versículo, porque si no va a pasar que de repente cuando leemos en la Biblia, la palabra prosperar, a nuestro corazón, ¿qué llega? Billete, ¿no? Pues sí, prosperar lastimosamente es sinónimo de dinero, pero dice, prosperarás y te irá bien ¿en qué? En todo. La prosperidad de la que está hablando aquí Josué, o Dios le está hablando a Josué, y la prosperidad que el pueblo está buscando, no necesariamente tiene que ver con bienes materiales, ¿no? Porque la prosperidad no se mide, porque puede ser el hombre con más billete en el mundo y puede ser el más miserable de todos, que generalmente pasa. A mayor billete, más miseria, porque hay más avaricia y el corazón está lejos de Dios. Lo que habla de prosperar, y cada vez que encontramos en la Biblia la palabra prosperar, tiene que ver con una cuestión integral que comienza en la espiritualidad. El sabio lo dijo, no me des de más para que no me aleje, no me des de menos para que no me queje, sino que dame lo justo y necesario. Cuando nosotros pedimos, que no está mal pedir, ¿sí? Pero no quiere decir que porque pidamos va a llover del cielo, va a caer billete del cielo, ¿me explico? No, va a llegar trabajo, van a llegar posibilidades, pero lo que más va a llegar son pruebas a nuestras vidas para que forjemos una espiritualidad correcta y nuestro corazón no dependa de lo que producimos, sino dependa de quien provee. Entendamos este concepto, nada de lo que tenemos es nuestro, todo es dado por Dios. Por eso allí está el pueblo volviendo a la espiritualidad. Y los levitas dándole una gran lección a ellos, enseñándole dos puntos importantes. En primer lugar, que cuando oramos debemos usar la palabra de Dios. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Que hay que pararse y leer la palabra de Dios? No. Es decir, necesitamos aprender a usar el lenguaje correcto en la oración. ¿De qué se trata esto? Suele suceder, que cuando nos piden orar en forma pública, nos volvemos como tímidos y no queremos orar en forma pública. Bueno, déjame decirte algo. Esto es parte de un síntoma. ¿Cuál es ese síntoma? O es un síntoma de una falencia, mejor dicho. Es el síntoma de una enfermedad espiritual en nuestras vidas. Porque quien no ora en público es porque no ora en privado. Y te lo explico con un ejemplo muy fácil. Si tú tienes la oportunidad de ir ante una autoridad máxima a pedir, no sé, en tu trabajo, ya sea tu jefe o una autoridad gubernamental,
a presentar un proyecto, a hacer un pedido que quizás te favorezca o quizás tú mismo salgas favorecido, ¿lo vas a aprovechar? Claro que sí. Y no solamente la vas a aprovechar, sino que es muy común que la puedas presumir. Y vas a estar con esta persona y te vas a sacar una foto y seguramente esa foto la vas a poner en tu muro del orgullo. Y si te dieron un reconocimiento por estar con esa persona, también lo vas a poner junto a la foto. Y a las personas que pasen le vas a presumir, mira con quién estuve. O ahora se presume en las redes sociales, mira con quién estoy. Mira con quién me codeo. Mira con quién hablo. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si tenemos una relación con Dios, no es para esconderse. No tenemos que vivir un cristianismo de la secreta, sino que debemos poder presumir la relación con Dios. Y una forma de presumir la relación con Dios es orar con Dios y hacerlo en forma pública. Leer la palabra de Dios en forma pública. Alabarlo. No es fácil leer la Biblia porque tiene palabras que a veces no sabemos entender. Y recién leímos unos nombres que, mamita, ¿no? ¿Cómo se leen esos nombres? No son comunes. Pero si ejercitamos nuestro espíritu y nuestro espíritu está no solamente acostumbrado, sino que vive de la palabra, no nos resulta difícil en forma pública leer la palabra o orar públicamente. Al contrario, ¿por qué? Porque vamos tomando el lenguaje de una espiritualidad correcta. ¿Sí? Y a nuestra oración usamos la palabra de Dios. Los discípulos también tuvieron estas dudas y le dijeron a Jesús, Maestro, ¿cómo debemos orar? Y en Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, y al orar, no usan repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Fíjate qué interesante este versículo. Y lastimosamente muchas personas hacen que el mismo Jesús parece que se contradiga. Porque 2 versículos después, lo que hace aquí Jesucristo es dejar una oración modelo. Y ese es el Padre Nuestro. Y lastimosamente muchas personas hacen contradecir las palabras del mismo Jesús. Porque se aferran a repetir y repetir y repetir el Padre Nuestro. ¿No es así? Entonces, si Jesús te dice, no uses vanas repeticiones, entonces, ¿por qué vamos a repetir? Nos estamos contradiciendo. Entonces, ¿cómo es la oración? Y te lo enseñan en la escuela bíblica dominical esto, ¿no? La oración es platicar con Dios. Sí, pero platico como loco, yo solo. No, porque Dios te responde a través de su palabra. O Dios te dice algo cuando vas a su palabra y tú vas a interactuar con Él a través de la oración. Y otra cosa importante, un consejo, no me lo pides, pero te lo doy. Tanto cuando lees la Biblia como cuando oras, hazlo en voz alta. Hazlo en voz alta. Para escuchar, para no distraerte, para estar compenetrado en la realidad de tu vida espiritual. Porque el punto número 2 tiene que ver y dice, no podemos ser superficiales en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Nada por arriba. Dios es más profundo. Dios es más profundo. El poder de su palabra dice que es penetrante y que llega hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Por lo tanto, nosotros no nos podemos quedar simplemente con en la partecita de arriba. Yo recién les decía, ni ser cristianos de la secreta. Hay que sumergirnos. Definitivamente. Ni ser cristianos de la secreta. Porque una verdadera espiritualidad demanda de frutos, de obras que se vean. De obras que se vean en nuestras vidas. Hay un versículo muy interesante en Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue, ¿qué? Destruido. ¿Habías escuchado alguna vez esta faceta de Dios? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Le faltó qué? ¿Acaso Dios le soltó la mano al pueblo? No. El pueblo decidió hacerla por la suya, a su manera. ¿Y qué dice? Y fue destruido. Pero no termina ahí. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿yo qué? Te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese es el Dios amoroso, soberano, justo que tenemos. Y recuerdo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos real, ¿qué?
nación santa, pueblo escogido por Dios. Y Dios no muta, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, Dios un día puede decir, porque desechaste el conocimiento, te hago un lado. Y no habla de pérdida de salvación, sino que habla de pérdida de bendiciones. Porque como para la salvación nosotros no hacemos absolutamente nada más que creerle a Dios. Incluso la fe de salvación que opera en nuestras vidas es puesta por el mismo Dios en nosotros. Nosotros tampoco tenemos la capacidad de perder algo que no nos pertenece, que es de Dios, sino que nos convertimos en administradores. Y la Biblia habla de ser correctos administradores de esa gracia puesta en nuestras vidas. Entonces simplemente lo que hace Dios es hacernos a un lado, como lo hizo con el pueblo de Israel. Lo hizo a un lado de ser ese pueblo escogido y lo hizo parte, dice Efesios, de otro pueblo. Pero ahora era para los que creen. Ahora es o todos coludos o todos rabones. Suena muy burdo, pero así funciona. Así funciona. Ahora todos somos parte de uno, dice el pueblo, dice Efesios, de las dos naciones volteó esa pared intermedia e hizo una sola. Griegos, judíos, gentiles, todos juntos. Y Dios opera así. Y con nosotros también lo que puede hacer es hacernos a un lado, porque nosotros decidimos no hacer lo correcto, vivir una vida espiritual superficial. Como dicen por ahí, de panzazo. Porque pensamos, exactamente, pensamos que ya con la salvación es suficiente, no hago más. Pero Dios pide y exige más. Si no, fíjate el ejemplo del pueblo de Israel en Jerusalén. 150 años acostumbrados a vivir en la miseria de los escombros, dando lástima, lamiéndose las heridas, quejándose. Y Dios mandó a un hombre que entendía lo que era la verdadera espiritualidad, el cual consultaba a Dios, meditaba en la palabra, y en 52 días, no más, 52 días, le devolvió lo que habían perdido. No podrían haber hecho más en 150, claro que lo podrían haber hecho, pero estaban lejos de Dios. Hombres, sí es cierto, no somos perfectos, pero algo que debe caracterizar nuestras vidas es la humildad. Y lo que el pueblo está haciendo es humillarse delante de Dios. El pueblo estaba de rodillas y cuando se puso de pie para alabar el nombre de Dios, para escuchar las grandes maravillas que el pueblo había hecho y tomar una decisión. Pero completamos antes, no somos perfectos y necesitamos humillarnos ante el Señor. Y esa humillación, el hecho de estar delante de la presencia de Dios, lo llevó al tercer punto. Ellos tomaron una decisión y esa decisión nos llevó a tomar una resolución. Completamos en nuestras hojas. Y esa resolución fue una resolución de obedecer a Dios, Versículo 38 de Nehemías capítulo 9. Les dejo de tarea que lean del 6 al 37 para escuchar toda la historia que realmente ocurrió allí, todo lo que ellos movió el corazón, cómo reconocen a Dios, cómo Dios los liberó de diferentes reyes, de diferentes luchas, y cómo Dios los trajo a este punto y les está dando esta nueva oportunidad. Y en el último versículo del capítulo 9 leemos lo siguiente: a causa pues de todo esto, de los versículos anteriores, dice, nosotros, el pueblo, hacemos fiel promesa y la escribimos, firmadas por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¡Wow! ¡Wow! El pueblo de Israel entendió quién era Dios, comenzaron a responder o a reedificar su espiritualidad a tal punto que ahora van a hacer un compromiso delante de Dios. Y no es un pacto, es un compromiso que ellos iban a cumplir. Ellos están tomando la iniciativa de firmar una promesa delante de Dios. No se quedaron en el arrepentimiento, no se quedaron solamente en la confesión, en la oración, sino que ahora van a tomar una decisión concreta en su vida de cómo iban a vivir de ahora en adelante. Y van a buscar testigos. Claramente vemos aquí
que Dios está moviendo el corazón de su pueblo y el pueblo está tomando acción. Porque una verdadera espiritualidad siempre nos va a llevar a actuar. De eso se trata. La espiritualidad no es algo que se guarda bajo 7 llaves y personal. Por eso, yo los animo, varones, a estar repasando nuestra espiritualidad. Miren, ustedes pueden venderse como seres muy espirituales y decir que tienen una vida de oración y tener que decir que tienen una vida de comunión y quizás el domingo en el culto ser personas que alaben a Dios, adoren a Dios, levanten sus manos, se sepan todas las canciones, lleguen temprano, se vayan al último, incluso vengan aquí cada día y estén firmes. Pero si saliendo de ese entorno seguro, su lenguaje, ¿sí?, la forma de tratar a las personas, la forma de hacer negocios, lo que ven en lo privado, lo que hacen, cómo piensan, no es de buen testimonio, ¿qué quiere decir? Que su espiritualidad es un buen deseo, pero no es real. Un ser espiritual se ve por lo que hace y no por lo que dice. No pueden venir y decir soy espiritual porque leo la Biblia cuando estás con tus amigos de cada 10 palabras 9 son majaderías. O cuando no puedes contener tus ojos cuando pasa una mujer frente a ti. O no tienes el control sobre tus vicios. No me puedes decir que eres un ser espiritual si no haces eso. La espiritualidad se ve cuando tomamos acciones. ¿Qué hizo el pueblo? Sacó lo que era malo. Los primeros versículos dicen, y sacaron al extranjero. Y ellos decidieron estar la cuarta parte del día orando y la cuarta parte del día leyendo la palabra. Se exponían a una verdadera espiritualidad. Por eso ellos dijeron, hoy tomamos un compromiso con Dios. No era un buen deseo, era el resultado de todo lo que ellos venían experimentando. Para mí sería muy fácil hoy decirte, bueno, ¿a qué te comprometes a Dios? Pero sé que no estás preparado. Entonces yo de hoy en adelante te impulso y te empujo a que empieces a examinar la espiritualidad, tu espiritualidad. Romanos capítulo 6 versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Pues es muy lógica esta, tiene mucha lógica. Pero, fíjate lo que termina diciendo Romanos 6, sea del pecado ¿para qué? Para muerte, o sea la obediencia para justicia. Romano es el que dice, Pablo le escribe, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En los versículos más adelante va a decir esto. También va a hablar acerca de nuestra realidad. Y va a decir, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, ¿a quién hoy obedecemos? ¿Sobre quién, en quién o dónde estamos sometiendo nuestra vida en obediencia? Si es al pecado, el resultante está claro, es muerte, separación eterna. Si es a la ley, si es a Dios, es para justicia. Y ahí está nuestra espiritualidad, hombres. Cada uno sabe dónde está parado hoy en su espiritualidad. No existe, y creo que esto nos tiene que quedar claro, no existe una espiritualidad sin frutos. Sin frutos. Me encantaría poder hacer y que hagamos un ejercicio en nuestras vidas cada día. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos habla acerca de el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y dice que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es una buena forma de medir nuestra espiritualidad. Pero 3 versículos antes, del 19 al 21, dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces yo te animo a que hagas una tabla donde en la izquierda pongas los frutos de la carne o la manifestación de la carne y a la derecha pongas el fruto del Espíritu. Y que cada día que pases seas sincero contigo mismo y palomees durante un mes
¿Sí? ¿Cuáles fueron las manifestaciones que ha habido en tu vida? Y ya tú, siendo sincero, vas a saber al final del mes a quién estás alimentando más. ¿Si a la carne o al espíritu? No, háganlo ustedes. Sean hombres, amárrense los pantalones. Dejen a su esposa que ella también lucha con sus broncas. Que haga lo mismo ella. Sí, anímenla. Háganlo ustedes. ¿Para qué? Para poder pastorear el corazón de sus esposas. ¿Me explico? Pero sería bueno ese ejercicio, ¿no? Del lado izquierdo, las obras manifiestas de la carne. El lado derecho, el fruto del espíritu. Hoy pasé el día, ¿qué pasó? Hubo ira en mi corazón, vi pornografía, me excedí. O realmente pude ver manifestación de gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad. Interesante, ¿no? Es lo que estaba haciendo el pueblo. Cuanto más nos exponemos a la palabra de Dios, mientras más nos exponemos a la palabra de Dios, más fácil va a ser todo esto. Es como todo. Va a haber un periodo de abstinencia al pecado. Vamos a luchar porque nuestra carne está acostumbrada al pecado. Pero una vez que encontremos la armonía con el Espíritu, vamos a querer hacer como el pueblo hacía. Porque es importante entender cómo funciona el amor de Dios para nosotros. Para nosotros hacer que nuestro corazón lata al ritmo del corazón de Dios. Es lo que el pueblo está aprendiendo. Juan capítulo 14, versículo 23 dice, Jesús le respondió, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. O sea, el compromiso de Dios ya está. Lo que Dios espera es que el compromiso sea ahora nuestro, que sea nuestro. Y una de las cosas que Dios no sabe hacer es fallar. ¿Por qué? Porque Él no peca. Porque Él no es hombre para mentir. Y Él va a cumplir. Si me amas, yo vendré a ti. Y el Padre vendrá y estaremos contigo. Entonces, si contamos con nuestro favor, ¿qué podemos perder? Por lo tanto, concluimos en esta hora. Nuestra espiritualidad demanda de un compromiso. Y ese compromiso es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y su palabra. Y su palabra. El pueblo solamente tenía, hasta aquí de la palabra. Mira nosotros todo lo que tenemos. 5 libros contra 66. Y dice que nosotros tenemos en nuestras manos la mente de Cristo. Y podemos saber cómo Él piensa. Pero seguimos siendo un pueblo duro de cerviz. Un pueblo duro como lo fue el pueblo de Israel. Que a pesar de ver las bendiciones de Dios, seguimos lamiendo nuestras heridas y viviendo en la miseria. Es hora de cambiar, hombres. Es hora de poner manos a la obra en la restauración de nuestra espiritualidad. Amén. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar frente a tu palabra. Y Padre, tú nos llamas a ser sinceros todos los días de nuestras vidas. Y tú nos llamas a reconstruir cada día nuestra espiritualidad, a caminar en santidad. Y es por eso que en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a desear cada día más de tu presencia en nuestras vidas. Que podamos sumergirnos en tu presencia, en el estudio de tu palabra. Deleitarnos, como es tu palabra, en tu presencia, porque allí hay plenitud de gozo. Que sea nuestro este sentir, Señor, en nuestras vidas cada día. Que podamos entender que tú nos llamas a ser luz y sal en este mundo. Que tú no nos llamas a esconder nuestra realidad espiritual, sino a mostrarla a través de nuestros frutos. Señor, que en esta hora, como varones, podamos tomar decisiones que marquen nuestras vidas para siempre. Y que podamos tomar muy en serio, nuestra relación diaria contigo. Es el deseo de nuestro corazón y es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Varones, Dios nos bendice.